muchas veces surge esta pregunta, ¿no? Incluso por ahí a los que hemos dado catequesis, hemos dictado clases de catequesis, nos hacen esta pregunta muchos los alumnos. Dicen, bueno, pero ¿cómo es que Dios crea el mundo? En un momento el mundo no existía y ahora empieza a existir, entonces Dios cambia o pasa de la potencia al acto, pero si Dios pasa de la potencia al acto, entonces ya es un ser finito, temporal. Eh, ¿Cómo es esto, no? Entonces, cuéntame un poquito, Michele, ¿qué te parece? Si esta objeción o este planteo lo has escuchado, o en dónde lo has escuchado, y cómo lo abordarías en primer lugar, mi estimado. Ujú. Sí, sí, desde luego lo he escuchado, se me ha planteado en más de una ocasión. Y se plantea porque se parte de un supuesto equivocado con respecto de lo que es la simplicidad divina y con respecto también de lo que es la teoría acto-potencia en filosofía, ¿no? Al menos en filosofía clásica, porque al fin y al cabo todo radica en estos dos puntos de partida, ¿no? Con respecto de Dios, ¿no? En particular de lo que es la simplicidad divina, justamente ahora como estás ahí subrayando esas palabras, ¿no? Cuando hablamos de la simplicidad divina, estamos queriendo decir que Dios es acto puro, es decir, que es absolutamente simple. Cuando se habla de simplicidad, se está queriendo contraponerlo con otro concepto que es eh, el de la combinación o partes, ¿no? Que pueda tener un determinado ente. Es decir, se dan composiciones metafísicas, como por ejemplo de partes como esencia y acto de ser, o bien como por ejemplo forma y materia, o como sustancia y accidente, todas cosas que encontramos propiamente hablando en el ente, ¿no? Es decir, en aquel ser que tiene una limitación en sí mismo debido a su esencia, que le limita el acto de ser, y que además es un ser creado. ¿Ok? En Dios como causa primera, en Dios como motor inmóvil, como ser absolutamente simple, en fin, todo esto justamente nos quiere decir que Él tiene su ser totalmente, vamos a decir así, ¿no? Para que se pueda entender de un modo bastante sencillo, totalmente maximizado. En Dios encontramos no una parte del ser, no encontramos el ser por participación, sino que encontramos la plenitud del ser. Y para poder ser la plenitud del ser, debe necesariamente no tener una participación del ser, sino él mismo ser el ser, ¿no? Valga el juego de palabras. Él debe ser el ser, o sea, tenerlo en sí mismo. La subsistencia de su ser tiene que encontrarse en sí mismo y no tenerlo recibido de otra persona, que eso es lo que queremos decir cuando él participa el ser, ¿no? Cuando nosotros tenemos una participación en el ser. O sea, que recibimos lo que es el ser de otro. Y esto es algo obvio, podría decir alguien, ¿no? En primera instancia, eh, para otros quizás no tanto, pero bueno, el hecho de que nosotros no existamos desde siempre, sino que hemos comenzado a existir, justamente quiere decir que hemos recibido de otro el acto de ser, ¿no? El poder ser. Pues en Dios no encontramos tal cosa, porque necesariamente Él no puede haber sido causado, tiene que ser necesariamente incausado, porque para poder ser causado, justamente se tiene que estar teniendo todas estas, bueno, toda esta serie de composiciones metafísicas y en última instancia se debe tener el ser recibido de otro, de un otro distinto, ¿no? Entonces, esto es, grosso modo, lo que se quiere decir cuando hablamos de simplicidad divina. Ahora bien, cuando hablamos, en cambio, de lo que es la teoría del acto y la potencia, estamos hablando de aquella teoría que básicamente quiere decir que es posible en todo aquello que existe, ¿no? Aquello que está existiendo en acto y que está existiendo, por lo tanto, que tiene toda una serie de composiciones metafísicas, tiene un ser en potencia y un ser en acto. Es decir, tiene algunas capacidades de poder adquirir o perder determinadas realidades. Tiene esa capacidad. Por ejemplo, para traducirlo esto de un modo lo más sencillo posible, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en acto
tengo una determinada realidad con respecto de la vista. O sea, yo veo. Pero en potencia también podría yo, ¿no? O sea, perder esta capacidad. Por tanto, en potencia tengo la pérdida de esta realidad. O pensemos, no sé, en lo que es, puede ser la adquisición, ¿no? Ahora mismo yo no tengo una, no sé, noción de cómo funciona correctamente la economía. De hecho, la verdad es que se me hace bastante difícil de entender la rama de la economía. Y, pero en potencia tengo la posibilidad, por lo tanto, ¿no? de adquirir esta realidad en cuanto a lo que es el intelecto, ¿no? O sea, mi intelecto puede justamente adquirir esas nociones, entenderlas, hacerlas mías, propias, y por lo tanto después poder decir que sé, ahora no sé cómo funciona la economía, pero podría, ¿sí?, saber cómo funciona la economía. Entonces, de momento esto se encuentra en potencia en mí, pero en algún momento, quizás por gracia divina, capaz que esto se traduce pasando de la potencia al acto, ¿no? Ya veremos, oren por mí. Eh, ahora bien, Me parece que esperemos que no sea una cuestión de gracia infusa el hecho de aprender economía y que sea algo del esfuerzo. sí, sí, Nada, te interrumpo para hacer ese chascarrillo y seguimos. Adelante. está bien, está buenísimo. Y bueno, entonces, esto es importante tener en cuenta y otro principio que hay que tener en cuenta para entender la teoría del acto y la potencia es que siempre el acto y la potencia operan sobre algo que está existiendo. ¿Ok? Por ejemplo, no sería correcto decir que mi tercer hijo está en potencia de existir en sí mismo. O sea, la potencia no se encuentra en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo un tercer hijo, solamente tengo dos hijas. Ya veremos cuánto los que el Señor nos quiera dar. Pero la cuestión es que él como tal no está existiendo. Por lo tanto, la potencia no puede operar sobre él mismo, porque la potencia, para pasar al acto, siempre opera sobre algo que se encuentra en acto, o sea, que está existiendo. Así que la potencia, en todo caso, opera sobre mi esposa y sobre mí, sobre mi señora y sobre su servidor. Obviamente, al final siempre teniendo en cuenta, atendiendo, ¿no?, a la voluntad de Dios. Eh, así que cuando hablamos de lo que es la creación por parte de Dios, ¿no? No es correcto, en ese caso, hablar de lo que es potencia y acto, ¿por qué? O al menos en un sentido de que Dios pasa de la potencia al acto, pero entendiendo por potencia lo que sería técnicamente hablando una potencia pasiva. ¿Y qué es la potencia pasiva? Pues la potencia pasiva es lo que básicamente acabo de describir, ¿no? Solo que ahora simplemente dando una definición del concepto, es decir, la potencia pasiva es aquella capacidad de adquirir o perder una determinada realidad. Esa es la potencia pasiva, es la que sufre, ¿no? La que recibe el acto como tal. En Dios tal cosa no se puede dar porque para que se diera en Dios, hipotéticamente hablando, entonces Dios no podría ser acto puro, no debería ser acto puro, sino que debería tener su acto de ser de modo limitado, porque solo en la limitación es que se puede adquirir o perder una determinada realidad. Cuando hablamos de Dios en el sentido de acto puro, estamos diciendo que Él tiene todo el ser, lo posee todo, de hecho que Él es el mismísimo ser. De suyo que entonces no hay absolutamente ningún tipo de realidad que él pueda adquirir o perder, porque encontramos en Dios la perfección. Él es perfecto, o sea, del latín perfectum, o sea, hecho por completo, hecho completamente. Así que, dado que no hay nada que podamos añadirle o quitarle a él en sí mismo, es por eso que él no puede pasar en absoluto de la potencia al acto. Lo que sí puede pasar de la potencia al acto somos nosotros. Y propiamente hablando, finamente, técnicamente, rigurosamente hablando, tampoco hubo un paso de la potencia al acto en la creación. Porque, de Hasta nuevo, ahí me dale. meto un bocado. Ahí estamos llegando a la pregunta. Entonces, fíjense, aquí lo que ocurre es que para hacer una pregunta, la persona suele tener conocimientos, pero muchas veces la pregunta
se hace en un nivel de conocimiento distinto al nivel que se requiere de formación para la respuesta. Es decir, eso suele pasar mucho, es decir, que alguien tiene un nivel para hacer una pregunta, pero luego para entenderla necesita un nivel mucho mayor. Entonces, un chico de 12, 13 años puede hacer esta pregunta, y de hecho nos ha pasado que un adolescente nos haga esta pregunta. Ahora, ¿está en condiciones de hacer la pregunta? Sí. ¿Está en condiciones de entender que hay alguna cosa que parece contradictoria con otra y que no le cierra? Sí. Pero no está en condiciones de entender la respuesta. No todavía. O por lo menos debe pasar por todo esto que está explicando Michele, que es necesario porque fíjense que el hecho de que de que no siempre existimos, de hecho, lo que todos nosotros hemos comenzado a existir, ¿qué significa? Que en un momento nosotros no existíamos y hay un momento en que empezamos a existir. ¿Cómo llamamos a eso? Que es de sentido común, que es innegable. Lo llamamos contingencia. Contingencia metafísica, es decir, nosotros pudimos no haber sido y somos. De hecho, somos. Durante miles de años no fuimos y empezamos a ser en un momento, ¿no? Algunos más, algunos menos tiempo, algunos más tiempo, pero empezamos a hacer en un momento. Esa contingencia metafísica hay que captarla. Ahora bien, todas estas nociones que está explicando Michele son necesarias para entender la respuesta. Pero fíjense que entonces a veces preguntamos algo, pero no estamos siempre en condiciones de entender la respuesta. Por eso tenemos que seguir formándonos e ir para atrás, ¿no? Nada más, Michele, quería dejar eso y vuelvo a cederte la palabra. Sí, no, tal cual. Tienes toda la razón, porque lamentablemente yo me he encontrado con muchos escépticos, en particular ateos, ¿no? Que levantan esta objeción y luego cuando se empieza a dar la respuesta con justamente todas estas aclaraciones, o sea, haciendo las distinciones correspondientes, se pierden en el proceso, no lo entienden y encima lo que hacen es acusarle a uno mismo, ¿no? De que, bueno, se está inventando hay toda una cosa, ¿no? Una sarta de estupideces para intentar justificar su postura, ¿no? Hay complejidad del tema. San Agustín toca el tema. Yo no quiero dar la respuesta ahora, pero sí quiero darlo al final, ¿sí? Lo que dice San Agustín sobre esto. Pero a mí me parece un buen signo que se plantee la pregunta. ¿Por qué? Porque significa que alguien que plantea la pregunta, significa alguien que está interesado en entender a Dios. Y que si algo no le cierra, lo plantea, que está muy bien. No es el único caso de preguntas sobre Dios que puede no cerrar. La otra es la típica de, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que ni él pueda mover? O ¿por qué Dios permite el mal? O lo que sea, ¿sí? Entonces, evidentemente hay que dar una respuesta. Y de nuevo, insisto en la importancia de esto, porque si una persona no tiene certezas de su formación, no puede enfrentar la vida como un cristiano. Porque una persona en un momento va a decir, che, yo voy a soportar que el mundo me persiga o me odie o se burle de mi fe o perder el trabajo por una fe que ni siquiera sé si es así, porque la verdad no estoy seguro si Dios existe, porque el concepto de Dios parece medio contradictorio y una cosa y la otra, y en un momento no lo va a hacer. Por eso la fe no es solamente una cuestión emocional, sino que es una cuestión emocional e intelectual. Diría Castellani, un drama. Castellani habla de un drama intelectual e incluso usa una fórmula muy linda que es la fe es crux intellectus. Fíjate, la fe es la cruz del intelecto, no porque la fe lo destruya, para nada, porque justamente la fe y la razón se complementan, pero sí porque la fe supera enormemente a la razón. Entonces hay que tener hay que conceptualizar bien las cosas. Y por eso, yo creo que aquí una de las claves para entender la respuesta, no la respuesta, sino cómo esta pregunta se debe disolver,
es que no es que hubo un momento en que el universo no existía y hubo otro momento en que pasa a existir. No hay dos momentos distintos. Esto es importante. Sino que el acto de creación, nosotros como somos seres temporales, nos cuesta entenderlo de una manera desvinculada de la temporalidad. O sea, entendemos las cosas como somos seres temporales, entendemos las cosas temporalmente. Claro. Pero en realidad lo que tenemos que ver es superar la imaginación, como diría Santo Tomás, y entender de alguna manera, o sea, o purgar a nuestros conceptos de sus propiedades materiales, temporales, y tratar de ver si el concepto purgado de esa materialidad tiene consistencia en sí mismo. Mi amigo Michele, te escucho. Bueno, sí, a ver, tienes toda la razón, ¿no? Efectivamente. Nosotros entendemos las cosas desde una perspectiva temporal, por lo que entonces, situándonos en lo que es el plano meramente temporal, obviamente nosotros vamos a tener que decir que, al menos, ¿no? Eso es lo que parecería en un primer momento, ¿no? Que tendríamos que decir que hubo dos momentos. Que hubo, por tanto, un momento en el tiempo anterior a la creación, cuando no existía, y otro momento, sí, después, sucesivo, cuando en cambio sí comenzó a existir. Y esto, digamos, que a lo que quiere apuntar como tal este tipo de razonamiento es hacia justamente la objeción de la simplicidad divina, porque la simplicidad divina lo que sostiene es que Dios, número uno, no se encuentra en el tiempo y número dos, es eterno, entendiendo por eternidad la posesión plena de todo el ser. Por lo tanto, no hay sucesión, no hay un antes y un después, porque es todo exactamente lo mismo en un, digamos, en un mismo instante. Es una duración distinta, ¿ok? De hecho, en física, pero en metafísica ni siquiera hablamos o sea, no se habla solo de tiempo, sino que se habla de duración, ¿no? Se puede hablar de la duración temporal, de la duración eviterna o de la duración eterna como tal. Entonces, si Dios es eterno, no puede haber un momento anterior a la creación y un momento posterior a la creación, porque el momento como tal, en el sentido de el tiempo, comienza, no es que lo tenemos desde antes de la creación, sino que comienza con la creación. Ese es el primer momento y no hay un momento anterior, porque justamente no había temporalidad antes de la creación, sobre todo en Dios. Excelente, excelente. Y esta misma es la respuesta que da San Agustín. Yo más o menos a los 18, 19 años lo leí esta respuesta en un manual de apologética que justamente plantea esto. Dice, no es que el universo comenzó a existir en el tiempo. El universo comenzó a existir con el tiempo. Y eso, como dicen algunos, fue lo que me termina de volar la cabeza, ¿no? O sea, el universo y el tiempo comienzan a existir al mismo tiempo. Por lo tanto, no es que había un momento donde no existía nada y después, 15 minutos después, Dios crea el universo, sino que el universo y el tiempo comienzan a existir al mismo tiempo. Y esto nos remite entonces a lo que intentamos también explicar antes, ¿no? Es decir, que propiamente hablando, no es que el universo pasó de la potencia al acto, o sea, que antes de existir el universo estaba en potencia y que después, a partir de su comienzo, pasó a estar en acto. Eso, entendido de ese modo, es un verdadero error, porque de nuevo, la teoría del acto y la potencia lo que postula es que la potencia, para poder pasar al acto, debe necesariamente operar sobre algo que está existiendo, sobre algo que ya está en acto. Entonces, pese a que nosotros, digamos, eh, ponemos la potencia como anterior al acto, digamos, a nivel cronológico, a nivel entitativo, es justamente al revés.
paradojalmente podría entenderse esto, no sé, para algunos, ¿no? Podría ser una paradoja. En el orden entitativo u ontológico, el acto es anterior a la potencia. Si primero no hay el acto, tampoco puede haber una potencia sobre la que operar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de modo práctico, no podría decirse que hay ojos que pueden ver si primero no hay un ser que tenga la posibilidad, ¿no? En virtud de su esencia, de tener ojos y que por lo tanto pueda ver. No podría hablarse de alas para volar sobre, no sé, sobre un pájaro si primero no existe ese pájaro, esa ave, para que justamente pueda, en virtud de su esencia, finalmente tener alas para volar. Y así todo lo demás. Entonces, la potencia opera sobre el acto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el universo no existía, entonces, propiamente hablando, el universo no pasó de la potencia al acto. Porque si no había universo en acto, entonces tampoco podía haber universo en potencia. Ok, las potencias, ¿qué son? Las potencias no son otra cosa que capacidades operativas que por la propia esencia tiene un determinado ente, perdón, que por la propia esencia puede llegar a tener un determinado ente. Puede llegar a tener en el sentido de adquirir o perder. ¿Ok? Entonces, si no hay, pero de nuevo, primero ente, tampoco puede haber potencia. Entonces, el universo no pasó de la potencia al acto, sino que simplemente Dios creó, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo entonces al tema de la potencia en Dios. ¿Cómo pudo Dios haber creado, ¿no? Si Dios carece de potencia? Y bueno, es que Dios de lo que carece es de potencia pasiva, como decíamos antes, Claro. pero no de potencia activa. Y eso es otra cosa. Por eso hay que, de nuevo, empezamos a sacarle, a ir como descascarando el problema. Que una vez que ponemos luz, que echamos luz a este problema, realmente deja de ser tal. Entonces nos damos cuenta que no es que hay un problema en Dios, que Dios es contradictorio, no, hay un problema en mi mente. O sea, mi mente no comprende bien el concepto de acto, de potencia. O sea, estoy pidiendo algo que no tiene que ser. Por eso fíjate que la solución que da San Agustín tan sencilla, pero claro, cuando uno la ve en San Agustín dice, pero claro, tiene razón, ¿sí? El universo comienza a existir con el tiempo. Pero uno está acostumbrado a pensar las cosas temporalmente, porque somos seres temporales, entonces uno piensa que esto o sea, parte de una premisa equivocada, y por lo tanto no hay solución correcta desde la premisa equivocada. Entonces, de nuevo, fíjense cómo no tener estas nociones puede hacer que alguien no tenga en clara su fe en Dios, porque no lo pueda aceptar como un ser eterno y todopoderoso. Y si no tiene clara su fe en Dios, tampoco tienen clara su fe católica, y por lo tanto tampoco tienen claro el hecho de dar testimonio de esa fe en los ámbitos de su vida. Volviendo a la cuestión. Si el universo comienza a existir con el tiempo, entonces, y no en el tiempo, entonces esta pregunta ya cae por su propio peso. ¿Qué nos dices? Sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, cuando decimos, si Dios es acto puro y no tiene potencia, ¿cómo es que el universo en un momento no existía y en otro momento pasa a existir? De nuevo, no es que en un momento no existía, porque no es que existía momento, o sea, no es que existía tiempo anterior a la creación del universo, ¿no? ¿No? Entonces, Dios pasa de la potencia al acto, Dios cambia, no en absoluto. Lo que hace simplemente es, digamos, por medio de su potencia activa, realizar una determinada operación. La potencia activa es aquella potencia que tiene todo ente en virtud de su propia forma, que justamente le permite, le consiente actuar, ¿no? O sea, llevar a cabo una determinada operación, obviamente que sea acorde a su naturaleza, porque nadie puede llevar a cabo una determinada operación que no sea acorde a su naturaleza. En el caso de Dios, por ejemplo, que es el bien, pues el bien es expansivo por su propia naturaleza. Además, Dios es amor, además Dios es acto, por lo tanto, Él iba
iba a tener que, digamos, llevar a cabo esta determinada operación. Dado que Dios también tiene voluntad, no tenía la obligación, la necesidad de llevar a cabo esta operación, es decir, crear. Pero sí que quiso hacerlo y por lo tanto, debido a que también tenía la capacidad, pues justamente lo hizo. Pero esta potencia activa no es algo que a él, en virtud de ser la plenitud del ser, lo llevó a adquirir o perder una determinada realidad. En nosotros sí. En nosotros, la realización de una operación, en cierto modo, puede, digamos, completar o restar algo a nuestro acto de ser. ¿Pero por qué? De nuevo, porque nosotros tenemos una esencia que nos limita el acto de ser. En cambio, cuando hablamos del ser pleno, perfecto, completo, pues entonces, dado que no se puede adquirir ni perder ningún tipo de realidad, esa operación que se lleva a cabo ni le suma ni tampoco le resta al ser, sino que simplemente lo que hace es, digamos, realizar una determinada obra que va a redundar en beneficio del otro y no de sí mismo. Entonces, Dios no pasa de la potencia al acto, Dios no pierde ni tampoco adquiere realidades, sino que simplemente confiere por participación del ser la realidad, o sea, el acto, ¿no?, a otra cosa que comienza a existir en ese momento.